Oh sí, Mega Man X Maverick Wars está de vuelta. Esta vez, luego de ya un tiempo sustancial ausente, regresan para mostrarnos un nuevo avance del escenario de Tornado Flamingo. Desde mis inicios del canal yo ya había subido unos videos reaccionando de los avances y lo poco que he subido al canal de Pixelbox S.A. Pero me di cuenta que realmente nunca había hablado del juego en general, que claro, tampoco es que haya información extensa, pero aprovechando que han subido actualización de este fangame, vamos a hablar un poquito del fangame en sí. Trataré de abarcar todo lo que me sea posible investigar. Comencemos por la historia del fangame. El juego se desarrolla después de los eventos de Mega Man X8. Después de quedar inconsciente por Lumine al final de X8, Axel fue enviado a una instalación de observación para ser puesto en cuarentena. Dicha instalación fue posteriormente atacada por el grupo Maverick Cerberus Fang, liderado por un Maverick no identificado que se hace llamar Nexus. Axel y otros Reploids en la instalación fueron capturados. Mientras tanto, varias ciudades, instalaciones y sedes militares fueron atacadas por los Mavericks de Cerberus Fang. Maverick Hunters fueron enviados para lidiar con esta nueva amenaza. Así comienzan las Maverick Wars. En cuanto a los jefes de turno, tenemos a los Mavericks, Sick Panther, Polar Moose, Electroglide Flyon, Venus Cybertrap, Tornado Flamingo, Seeking Leviathan, Ignite Volkong y Crystal Headshock. No, este Crystal Headshock. También figuran otros jefes como Oblivion y Black Magma Dragoon. Como características principales del fangame, tenemos que contar con gráficos y banda sonora a estilo Super Nintendo. Se puede jugar tanto como X como con Zero. Black Magma Dragoon hará un cameo como jefe secreto, y en cuanto a armaduras de turno, X tendrá nuevas armaduras, concretamente la Koga Armor, y la Knight Armor. Mientras que Zero también tendrá una nueva armadura, la Samurai Armor. Poseen una wiki, el propio canal de YouTube y una página de Facebook inactiva de momento. De todos modos, les estaré dejando por aquí todos los links. Ah sí, también tienen una pequeña demo desde hace ya un tiempo. Bueno, eso en cuanto a la ficha técnica de este fangame, pero ¿qué hemos visto más allá de la información técnica e historia? Bueno, haciendo énfasis en el gameplay, enemigos, banda sonora, etc., la verdad es que hemos visto cosas bastante interesantes del mismo. En cuanto a stages, hemos visto por ejemplo el escenario de Polar Moose, el cual se lleva a cabo en las afueras de la ciudad, en los teleféricos situados en las montañas nevadas, en el cual desde el inicio poseemos un cameo de Avalanche Yeti, lo cual cuadra por ser un X9 por así decirlo. Como Might Boss tenemos a un Meat de hielo que se montará en una Raid Armor, al más puro estilo de Vile. Ya la segunda parte se lleva a cabo dentro de las instalaciones de la guarida de Polar Moose. Inclusive esos osos polares recuerdan demasiado a los vistos en Mega Man 7. Y esto es porque la segunda fase está fuertemente inspirada en el escenario de Freezeman. Incluso la entrada de Polar Moose es idéntica a la de Freezeman. Sin embargo, el diseño es demasiado similar al de Flame Stage. De hecho, no recuerdo si por ahí lo leí o lo soñé, pero recuerdo que es pariente directo de él, o algo así, la verdad no recuerdo bien. Luego tenemos el escenario de Venus Cybertrap, el cual se lleva a cabo en una jungla, la cual recuerda y se asemeja demasiado a la vista en el escenario de Steam Chameleon. A saber si sea la misma. Luego se desenvuelve más concretamente dentro de una serie de gigantescos árboles, lo cual lo hace bastante creativo y lo distingue de los escenarios de jungla que ya conocemos de Mega Man en general.
siendo el Might Boss una planta gigante que te atacará con sus extremidades y tratará de envenenarte también. De la segunda parte del escenario, lo más destacable es la mecánica de las compuertas. Aporta un pequeño grado de complejidad al escenario, no es tan lineal, y te dejará pensando un poco si es la primera vez que lo juegas. En cuanto a la batalla contra Venus, este se desplazará con gran rapidez e inclusive se teletransportará por momentos. Lo más destacable es la referencia de la cabeza de Sigma de fondo. Pasamos al que para mí es mi escenario favorito, por el frenetismo y el soundtrack. Bueno, al menos en su primera parte, el escenario de Crystal Hedgehog. Posee gran variedad de enemigos, sin embargo, algo que no me parece que sea su mejor punto es el Might Boss. Solo se limita a 2 ataques, y no hay más que decir de su primera parte. Tal vez agregar que el paisaje es hermoso. Ya con la segunda parte, pues es un escenario subterráneo en minas. Escenarios que los jugadores de Mega Man ya estamos más que acostumbrados. Sin embargo, está bastante bonito y la batalla contra Crystal es muy buena, aunque me quedo con la de Venus, esta me gusta más sinceramente. Aterrizando a lo más reciente que se mostró, desde hace tiempo habían mostrado una captura de lo que sería el escenario en sí de Tornado Flamingo. Pero ahora, con 2 minutos que mostraron de un nuevo gameplay, pudimos ver en todo su esplendor este escenario. Al menos la primera fase antes de enfrentarnos al Might Boss. Y es que lo que más llama la atención es que será sobre una tropa de naves Helicarriers de combate. Como siempre, el paisaje y el soundtrack son perfectos. No obstante, siento que el avance se quedó un poco corto, pues no logramos ver quién o qué será el Might Boss, cosa a lo que nos tenían acostumbrados. Y algo de lo que me percaté es que a primera vista pareciera que las naves van avanzando, pero no, están suspendidas flotando. A lo cual a mí me habría gustado más alguna mecánica como una batalla aérea mientras piloteamos una pequeña nave, o tener alguna misión secundaria como derribar las naves. Algo que agregara más dinamismo al gameplay. Sin embargo, no debemos olvidar que aún se encuentra en desarrollo. Y más que un avance, siento que esta update es una declaración de intenciones de los creadores por demostrarnos que el fangame aún se encuentra vigente y siguen trabajando en él, por lo que ahora solo nos queda estar a la expectativa. Y hablando desde mi propia opinión personal, siento que este fangame tiene bastante potencial. Se nota que no se han olvidado de él y que le han puesto mucho cariño a cada pequeño detalle, como por ejemplo los Easter eggs o el hecho que el escenario de Crystal Hedgehog tenga 2 temas musicales, uno por etapa, lo hace especial. No reciclan paisajes, lo cual se agradece mucho, pues hace que se distinga aún más de los juegos originales, y también se agradece bastante que se pueda jugar con cero. Eso le da un toque completamente distinto y enriquece el gameplay. Y los temas musicales en lo personal siempre me han encantado. Esperemos puedan seguir avanzando y tener pronto una nueva demo. O mejor aún, el juego completo. Y bueno, creo que ahora sí cubrimos la gran mayoría de este fangame, del cual está de más decir que voy a seguir de cerca y les iré informando todas las updates que podamos ver. Aún no traigo gameplay de esta pequeña demo que hay de este juego, supongo que puedo traerlo al canal, ¿ustedes qué opinan? Y bueno, muchas gracias por haber visto este video. Yo soy Gabriel, de Pulsar Start, y les deseo todo lo mejor. Hasta la próxima. Chao.